En el anterior capítulo estábamos hablando de la historia del tarot. Nos hemos quedado en 1900. Si no lo has visto, te recomiendo que lo mires acá abajo, que te dejaré el link. Después de varias introducciones muy importantes sobre la historia del tarot, hoy hablaremos de Aleister Crowley. Es uno de los representantes más importantes del tarot y que si tú no sabes algo de esta historia, mejor apúntate que acá empezamos. Esto es Tarot Feroz. Aleister Crowley era un mago ceremonial, pintor, artista, escritor, novelista y también jugaba ajedrez. Escaló una de las montañas más importantes en el mundo, la K2. Escribía libros de contracultura, sexo, filosofía y filología. Genera mucho respeto y mucho misticismo toda la historia que está en torno a él. Lo poco que se habla de Aleister Crowley es que era una persona completa, era un artista integral. Él hablaba sobre todas las cosas imposibles y posibles en un momento en que la sociedad estaba despertando. Durante su época tuvo muchos detractores y muchos seguidores. Es quizás la primera estrella de rock de la historia. Se graduó en el Trinity College de Inglaterra, en donde ahí empezó todo su camino hacia el ocultismo y quizás un poco más de la magia que lo envuelve a él. Fue un viajero innato, recorrió Italia, Francia, Egipto, China, Rusia. En todos estos viajes fue el primero en traer la filosofía de Oriente a Occidente. Trajo el Tantra, el yoga, el hinduismo, el I Ching, el budismo y también importó las drogas psicodélicas. De los primeros en experimentar con la mescalina para activar una percepción de mundo. Las empezó a usar para tener sexo tántrico, para hacer ciertos rituales místicos de los que muchas personas simplemente lo han categorizado como satánicos. Sin embargo, su única adicción fue la heroína. Se la recetaron para el asma y terminó enganchado a ella hasta el fin de sus días. Incluso son tantas las polémicas que ha generado Aleister Crowley que en YouTube, de hecho, están bloqueadas muchas de las páginas que hablan de él. Si algo no era extraño para Crowley era la modestia. Podía vestirse como un caballero inglés, pero también podía vestirse del antiguo Egipto. Para muchas personas a lo largo de la internet suelen decir que él es el primer rockero de la historia. Para Crowley era simplemente normal ser parte del centro de atracción. Y les voy a contar por qué. Él ansiaba la controversia. De hecho, él mismo se llamaba La Bestia en varios clubes a los que perteneció porque él venía de una familia de clase alta inglesa. Fue despedido. Lo sacaron porque era una persona tan conflictiva y tan problemática que hacía caos todo lo que encontraba. Sin embargo, en 1903 se casa con Rose Kelly y en 1904 deciden viajar al Cairo. En el Cairo, deambulando entre las pirámides, Aleister Crowley recibe una iluminación. Durante 3 días, durante el mes de abril, él ha escrito un libro completo que se llama El Libro de la Ley. En este libro, él se nombra como un gran sacerdote y también dueño de una religión llamada Telema, una de las religiones como más influyentes a lo largo de la historia del rock y de muchos políticos también. Es uno de los libros más famosos de Crowley. Telema significa deber. El libro de Telema habla sobre la búsqueda de cada individuo, sobre la libertad y sobre todas las decisiones que cada persona puede tomar a sí mismo sin necesidad del saber popular o qué dirán de las otras personas. Hay varias personas que hablan de que Crowley se inspiró en Rabelais. Rabelais es el que escribió Gargantúa y Paragüel, ya que tienen similitudes en esta palabra de cabecera que se llama haz tu voluntad, de la que profesa Crowley en su religión de Telema. La ley de Telema, Crowley la deriva en varios dioses de la mitología egipcia. Una de las deidades importantes para Crowley es Nut.
Nude es la reina de la noche y también es una mujer desnuda que abraza toda la tierra como si estuviera cuidando de ella. La segunda deidad de Telema es el dios Hadid. Concebido como el consorte de Nude, simboliza el tiempo, el movimiento y el manifiesto. Es la semilla secreta que arde en el corazón de cada hombre. Así como la mitología egipcia trataba al sol y las estrellas por separado, en Telema todo hombre y toda mujer es una estrella en eterna y continua transformación. La tercera deidad en la cosmología de Telema es Ra-Hoorkhut. Es la manifestación de Horus, que está simbolizado como un hombre con cabeza de halcón. Es el sol que viene con todas las energías activas. Ya sabiendo esto, en 1920 Crowley decide hacer un experimento social. Hace una abadía telemita en Cefalú. En esta abadía la comunidad cazaba, labraba su tierra, meditaba y también hacía una utopía del sexo bastante extraña que estaba dentro del libro de la ley de Telema. Se pintaban el pelo de colores y usaban túnicas. En esta época todavía no existía el hipismo, pero esta se considera como una de las primeras comunidades hippies de la historia. Cuando uno de los miembros de esta comunidad falleció, la prensa hizo un escándalo impresionante. Hablaban de que habían hecho un ritual con sangre de gato, habían hablado de que era un sacrificio humano, pero lo más probable y lo que ya varios expertos han hablado sobre este tema es que quizás el agua estaba intoxicada. Para esta época, como no había pruebas, solamente había una comunidad hippie de gente loca haciendo orgías, pues Crowley fue mandado a freír espárragos de Sicilia. Durante el escándalo de esta abadía en Sicilia, en Cefalú, Crowley fue catalogado como el hombre más perverso de la humanidad. Y como les había contado, la vida espiritual y excesiva de Crowley lo convierte quizás en uno de los primeros rockeros de la historia. De hecho, influyó a muchos de ellos. Incluso los Beatles le tenían muchísimo respeto. A 20 años exactos del fallecimiento de Crowley, los Beatles lanzan un disco que se llama Sgt. Pepper Lonely Club. Este es uno de los discos en donde aparece Aleister Crowley en la portada y aquí abre con una frase que dice: hace 20 años el sargento Pepper enseñó a la banda a tocar. En varias entrevistas, ya que Crowley era un mito de los que quizás no mucha gente estaba muy feliz de que se hablara de él, a John Lennon se le preguntaba si tenía algo que ver con Crowley, pero él en muchas entrevistas simplemente evadía la pregunta, ni lo rectificaba ni tampoco lo negaba. Y si no conocías esta portada, es importante, muy importante que la sepas, porque esta portada es bastante emblemática en la música, ya que aparece Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Alfred Starr, Lewis Carroll, William Burroughs. Les dejo en el link abajo también. Yo estoy a punta de links para que vean cada uno de los personajes que integran esta portada. Otro de los músicos, como David Bowie en 1972, hace que Brian Ward lo fotografíe en forma de faraón. Brian es el mismo fotógrafo de Ziggy Stardust de David Bowie. Y también hay que aclarar que la canción de Kick Sand de David Bowie también hace referencia a Crowley. En esta canción David Bowie dice: cada vez estoy más cerca del Golden Dawn, inmerso en el uniforme de Crowley. Incluso en el Black Star, David Bowie también habla mucho de la religión de Telema. Kenneth Anger, uno de los pioneros del cine underground en Estados Unidos, también estaba absolutamente obsesionado con Crowley. Incluso él hace una película en donde aparecen los Rolling Stones haciendo un soundtrack de esta película que se llama Lucifer Rising, en donde Mick Jagger hace el soundtrack utilizando un sintetizador Moog.
Ozzy Osbourne también compone un tema para Crowley llamado Busy Oz. The Doors, en la contraportada del álbum 13, aparecen con una pequeña cabeza de Crowley en blanco y negro. Otro de los que también estuvo influenciado es el cantante de Iron Maiden, que escribe una película inspirada absolutamente en Crowley. Absolutamente. La película es bastante mala, pero si la quieren ver también les dejo el link acá abajo. Pero ningún rockero se obsesionó tanto con Aleister Crowley como Jimmy Page de Led Zeppelin. Él lo empezó a seguir como su líder espiritual. Incluso se dice que dentro de la misma banda, él hacía que cada uno de los miembros hiciera rituales satánicos para que Crowley apareciera y los guiara por el camino de la fama. Hay una leyenda que dice que este tipo de rituales trajo a la banda muchas consecuencias negativas. Para esta banda, la primera referencia que encontramos de Crowley es Led Zeppelin 3 en Immigrant Song. En varias partes se puede encontrar las palabras de la ley suprema de Crowley. Incluso Jimmy Page, en busca de la iluminación de Crowley, adquirió una de las casas de la ley telemita de Crowley. Se llama Boleskine House. En esta casa, que está al lado de las orillas del lago Ness, se dice que Crowley dejó sin terminar un ritual. Lo que muchas personas hablan es que esta casa está más que maldita. Hay muchos mitos sobre Crowley, así que si alguno quiere ir a investigar, bien pueda. Muy bien, hasta aquí la primera parte de Aleister Crowley. Si tu cerebro hizo boom con toda esta historia, espérate al capítulo número 2 de Crowley, en donde vamos a hablar directamente ya de la baraja del tarot que él creó a raíz de su religión telemita. Es muy interesante y obviamente te la va a mostrar. Acá este canal muestra las barajas completas de cada uno de los representantes del tarot. Esto es Tarot Feroz. Y sea mejor.